Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Dios es bueno. Su misericordia permanece para siempre. Estamos aquí una vez más juntos para compartir la palabra, para ser edificados por medio de ella. Y agradecemos a Dios porque siempre nos ayuda en todas nuestras circunstancias o situaciones. Amén. Muy bien, estamos bendecidos. Amén. Un gusto poderlos ver una vez más. Estamos aquí en la presencia del Señor y vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos hablando de cumplir nuestra función como sal y tierra de este mundo. Ya hemos establecido este principio, nuestro Señor Jesucristo lo dijo con claridad. Nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Él no lo dijo como una posibilidad, no lo dijo como un evento progresivo que se va dando en nosotros, sino como un hecho ya consumado, somos. Y el llamado que el Señor nos hace es a alumbrar, es a mantenernos fieles y firmes, alumbrando. Bendito sea Dios. Entonces, es el deseo de Dios que nosotros seamos fieles en este llamado y este cometido que nos ha hecho de ser sal y luz. Y hemos dado ya varias pautas, varios consejos, conceptos vertidos. Vamos a hablar ahora sobre el testimonio colectivo de la iglesia. Este es un llamado importante, es decir, que el testimonio cristiano no es solo individual, sino también comunitario. El testimonio cristiano no es solo individual, sino también comunitario. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. El amor fraternal es el distintivo visible del verdadero cristianismo. Ojo con esta declaración, ¿no? El amor fraternal es el distintivo visible del verdadero cristianismo. El mundo creerá no solo por lo que predicamos, sino por cómo nos tratamos entre nosotros. La unidad del cuerpo de Cristo es el testimonio más convincente de que Dios está en medio de su pueblo. Cuando la iglesia vive en comunión, se convierte en un anticipo del rey. En un mundo dividido por el odio, la iglesia debe ser el lugar donde la reconciliación es posible. Su amor mutuo demuestra que la cruz no solo nos reconcilió con Dios, sino también entre nosotros. El testimonio colectivo tiene poder cultural. Las primeras comunidades cristianas practicaban la hospitalidad, cuidaban a los huérfanos y compartían sus bienes y vivían con gozo. Por eso tenían favor con todo el pueblo, dice en Hechos 2:47. La influencia de la iglesia no provenía de sus riquezas, sino de su amor. Una iglesia que ama sin condiciones se convierte en una lámpara encendida sobre la montaña. Testimonio será usado como instrumento de transformación social, testimonio de la iglesia, de manera individual y colectiva. ¿Por qué? Porque el testimonio cristiano no solo transforma individuos, sino sociedades, donde el evangelio ha sido vivido con fidelidad. La historia ha cambiado, se han fundado hospitales, escuelas, leyes justas, movimientos de compasión, obras de misericordia. El cristianismo no se impone desde el poder, sino desde el ejemplo. Su revolución no es política, sino moral y espiritual. No conquista con espadas, sino con servicio. No destruye enemigos, sino los convierte en hermanos. Cuando la iglesia encarna el evangelio, la justicia florece,
la corrupción retrocede y la cultura es influenciada. Cada creyente, al vivir conforme a Cristo, se convierte en un agente de transformación. La verdadera reforma comienza en el corazón humano y se expande hacia las estructuras del mundo. Jesucristo nuestro Señor, Salvador, ha dicho, vosotros sois la sal de la tierra. La sal no cambia el alimento por fuera, sino desde adentro. Así actúa el testimonio cristiano, transforma las raíces morales de la sociedad desde la vida cotidiana de los santos. Testimonio que nosotros presentamos glorifica a Dios, glorifica al Padre. Jesús no dijo alumbren para ser admirados. Él dijo para que glorifiquen a vuestro Padre. Eso dice en Mateo 5:16, para que glorifiquen a vuestro Padre. El propósito del testimonio no es nuestra exaltación, sino la gloria de Dios. Cuando el creyente vive de tal manera que otros puedan ver a Cristo en él, el mundo no aplaude al hombre, sino al Dios de ese hombre. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor dijo, el Dios de Daniel, el Dios de Daniel? Qué maravillosa declaración, ¿no? El testimonio genuino no busca reconocimiento, sino reflejar la gracia recibida. El salmista lo expresó con sencillez y poder. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115, versículo 1. El cristiano maduro entiende que su vida no le pertenece, pertenece a aquel que los redimió. Por eso, todo acto de bondad, toda palabra de verdad, todo gesto de amor, tiene un solo objetivo, que Dios sea glorificado. Testimonio cristiano, por lo tanto, es la evidencia viva del poder transformador del Evangelio. No es un adorno de la fe, sino su esencia visible. Una iglesia sin testimonio es como una lámpara sin aceite. Tiene forma, pero no luz. El mundo no será transformado por estrategias humanas, ni por religiones institucionales, sino por hombres y mujeres que vivan como Cristo en medio de su generación. Cada palabra amable, cada acto de integridad, cada sacrificio silencioso, es una semilla del reino plantada en el corazón del mundo. La predicación abre oídos, el testimonio abre corazones. El mensaje que cambia vidas no es el que solo se escucha, sino el que se ve encarnado en quienes los anuncian. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso dice en 2 Corintios 4:6, que el Espíritu Santo nos conceda vivir de tal manera que el mundo, al vernos, pueda decir, Cristo vive en ellos, y que nuestro testimonio sea siempre la evidencia de su poder, la extensión de su amor, el reflejo de su gloria. Alabado sea Dios. De eso se trata, amados hermanos. Entonces, como iglesia, tenemos que entender que tenemos una misión integral. Como iglesia, tenemos que entender que tenemos una misión integral. Como el Padre me envió, dijo nuestro Señor, así también yo os envío. Eso está en Juan 20:21. Y todo lo que hagáis, dijo en Colosenses 3:23 Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué poderosa declaración. Entonces, la iglesia tiene que entender que no existe para sí misma, sino para manifestar en la tierra los propósitos eternos de Dios. Desde su nacimiento, su misión ha sido integral, porque el Evangelio mismo lo es. No fue enviada solo a predicar doctrinas, sino a transformar vidas, transformar familias, transformar culturas y naciones por medio del poder del Evangelio. La misión integral reconoce que Cristo no solo vino a salvar almas, sino a redimir la creación entera. Todo el universo está bajo su señorío. Y la iglesia es el instrumento mediante el cual ese señorío se manifiesta en la historia. Por eso, el llamado de Jesús no se limita al templo,
sino que abarca toda la vida. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús, nuestro Señor, en Mateo 28:19? Haced discípulos a todas las naciones. Esta comisión no significa solo evangelizar, sino enseñar a obedecer todo lo que él mandó. Mateo 28:20. Evangelizar sin discipular es incompleto. Discipular sin transformar la sociedad es insuficiente. La verdadera misión es integral porque refleja el carácter completo del reino de Dios. El ejemplo de nuestro Señor es clarísimo. Él presentó el Evangelio por palabra y por obra. Gloria a Dios. Jesús no predicó un mensaje reducido a lo espiritual, ni ofreció un evangelio desligado de la vida diaria. En él, el mensaje y la acción se unieron de manera perfecta. Él enseñó la verdad, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y restauró a los marginados. Cuando Juan el Bautista dudó de si Jesús era el Mesías, el Señor respondió diciendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso dijo Jesús ahí en Mateo 11:5. El Evangelio que Jesús encarnó tocaba cuerpo y alma, tiempo y eternidad. La misión integral, por tanto, no separa la predicación del amor, ni la doctrina de la compasión. La palabra de Dios no solo debe ser proclamada desde el púlpito, sino también encarnada en el servicio, la justicia, la misericordia y la verdad. Cristo no fundó una religión, sino un reino. No estableció rituales vacíos, sino una comunidad redentora que lleva su amor al mundo entero. La misión abarca al hombre completo. El hombre fue creado a imagen de Dios con dimensiones espirituales, morales, sociales y físicas. Por tanto, la redención que Cristo ofrece abarca todas esas áreas. La misión de la iglesia, en consecuencia, no puede limitarse a lo espiritual solamente, porque el pecado afectó a todo el ser humano y la gracia de Dios también lo restaura todo de manera completa. El Evangelio no solo nos rescata del infierno, sino que renueva el corazón, restaura la mente, purifica las relaciones y transforma las estructuras injustas. La iglesia que predica salvación sin santificación o fe sin justicia está entregando un mensaje incompleto. La misión integral busca restaurar la dignidad del ser humano, porque reconoce que cada persona, sin importar su raza, condición social o género, llevará en sí misma la divina, ¿no? La imagen divina. Ayudar al necesitado, defender al oprimido, educar al ignorante y sanar al enfermo son expresiones de un mismo evangelio que reconcilia todas las cosas en Cristo. Colosenses 1:20. El reino de Dios nos muestra que el fundamento del Evangelio tiene que ver con algo completo. La misión es integral. La misión integral se sostiene en la comprensión correcta del reino de Dios. Jesús inició su ministerio proclamando: el reino de Dios se ha acercado, dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15. Este reino no es político ni meramente espiritual, es el gobierno de Dios manifestado en toda la realidad. Donde la voluntad de Dios se cumple, ahí el reino está presente. Por tanto, la misión de la iglesia no es construir su propio poder, sino extender el señorío de Cristo sobre toda esfera de la vida humana. El reino transforma la cultura sin confundirse con ella. No impone desde arriba, sino que influye desde dentro. Es como la levadura que fermenta la masa. ¿Recuerdan Mateo 13:33? O la semilla que crece en silencio, como dice en Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Su poder no está en la fuerza humana, sino en la verdad divina. Predicar el reino es proclamar que toda rodilla debe doblarse ante Cristo,
Filipenses 2:10. Y vivir el reino es reflejar en la tierra los valores eternos del cielo: justicia, misericordia, humildad, amor y santidad. Hay un error y es el dualismo, es decir, separar lo espiritual de lo material. Uno de los grandes males que ha afectado a la iglesia es el dualismo, esa falsa división entre lo sagrado y lo secular. Muchos creyentes viven como si su fe solo tuviera lugar el domingo, mientras su vida cotidiana perteneciera a otro ámbito. Pero el Dios de la Biblia no gobierna solo en el templo, gobierna la historia. No solo salva el alma, sino que transforma la mente y las estructuras. El cristianismo no es una religión privada, sino una cosmovisión pública que abarca todo pensamiento, acción y sistema. El apóstol Pablo escribió: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Colosenses 3:23. Esa palabra todo incluye el trabajo, el arte, la educación, la política y la ciencia. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. La misión integral derriba las barreras artificiales que impiden ver a Cristo como Señor de todo. El reino no se limita al altar, el reino toca el aula, el mercado, la familia y el gobierno. Cada creyente es un embajador de Cristo en el ámbito que ocupa. Así que la iglesia tiene una función, ¿no?, redentora, ¿no? Es una comunidad redentora en acción. Dios no llamó a individuos aislados, sino a un cuerpo unido que manifiesta, hay una sinergia en la unidad, en el compañerismo, en la fraternidad. Su presencia en el mundo de la iglesia hace que se manifieste el cuerpo de Cristo de una manera plena. La iglesia es más que una asamblea dominical, es una comunidad de fe que sirve, enseña, comparte y transforma. En el libro de los Hechos vemos cómo la iglesia primitiva encarnó la misión integral. En Hechos 2:42 al 45 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí vemos un modelo espiritual realmente completo: adoración, enseñanza, comunión, servicio y generosidad. Esa iglesia no predicaba solo en palabras, sino con acciones que testificaban del amor de Dios. Por eso el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. La misión integral entonces no es una teoría, sino una práctica. Es práctica. Se demuestra en el perdón ofrecido, en la justicia defendida y en la esperanza compartida. Compasión es clave, porque la compasión es el corazón de la misión integral. Jesús fue movido a compasión al ver a las multitudes. La compasión no es solo un sentimiento, es el impulso que nos lleva a actuar. En la parábola del buen samaritano, allá en Lucas 10:25 al 37, Cristo mostró que amar al prójimo es servirlo en su necesidad, sin distinción de raza ni religión. La misión integral no ignora el sufrimiento humano, ni se refugia en discursos espirituales para evadir la acción. La iglesia debe ser las manos que sanan, los pies que caminan al encuentro del necesitado y la voz que defiende al oprimido. Santiago escribió: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Esa es la verdadera espiritualidad, una fe que se mueve hacia el otro, que transforma el dolor en esperanza y que une
adoración en servicio. Aleluya. La proclamación debe estar al lado de la acción. Son dos alas del mismo evangelio. El evangelio debe ser anunciado y demostrado. Si solo se anuncia, se convierte en un mensaje abstracto. Si solo se demuestra, se convierte en una filantropía. La misión integral une ambas dimensiones, palabra y obra, anuncio y encarnación, doctrina y práctica. Jesús predicó y sanó. Los apóstoles enseñaron y sirvieron. La iglesia debe hacer lo mismo. Predicar el evangelio sin atender las necesidades humanas es ignorar el ejemplo del maestro. Atender las necesidades sin proclamar el evangelio es negar el propósito eterno de la cruz. Alabado sea Dios. Estas verdades deben penetrar nuestros corazones y mentes. El apóstol Pablo lo expresó de manera sublime. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Romanos 1:16. Ese poder no solo libera del pecado, sino también de la injusticia, de la desesperanza y del egoísmo. Donde el Evangelio llega, la vida cambia en todas sus dimensiones. El Evangelio trae transformación cultural, es el fruto de la misión integral. La iglesia, al cumplir su misión integral, se convierte en agente de transformación cultural. Las naciones se renuevan cuando la verdad del Evangelio moldea sus valores y principios. La historia demuestra que donde la palabra de Dios ha sido obedecida, la dignidad humana ha sido restaurada, la educación ha florecido y la justicia ha prevalecido. Pero esa influencia no surge del poder político, sino del poder espiritual. No se impone desde los tronos, sino que se irradia de los corazones transformados. Aleluya. El reino de Dios avanza con violencia, ¿no? La violencia espiritual es la santidad, humildad y verdad de la palabra de Dios. Ser sal y luz en la cultura significa vivir de manera que la presencia de Cristo impregne todo lo que hacemos. El arte, la ciencia, la educación y la política son campos donde el creyente puede servir al Señor revelando su sabiduría y su gloria. Cuando los hijos de Dios trabajan con excelencia, aman con sinceridad y sirven con justicia, el reino se hace visible en medio del mundo. Entonces, la misión integral de la iglesia es reflejar la totalidad del evangelio de Cristo. Un evangelio que salva al alma, transforma la mente, restaura la familia y dignifica el trabajo y renueva la sociedad. No hay separación entre lo espiritual y lo material cuando Cristo reina sobre todo. Ser cristiano no es vivir dividido entre el cielo y la tierra, sino vivir en la tierra con los valores del cielo. La misión integral no busca construir templos más grandes, sino corazones más santos. No pretende conquistar estructuras, sino reconciliar personas. No apunta al poder del hombre, sino a la gloria de Dios. El mundo necesita una iglesia que predique con la boca y con las manos, con la palabra y con el ejemplo, que hable de Cristo, pero también actúe como Cristo. Así como el Padre me envió, así también yo os envío, dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 20:21. Esa es la esencia de la misión integral, vivir enviados, ser instrumentos de redención y extender el reino en toda la esfera de la vida humana. Que la iglesia contemporánea recupere esa visión completa y gloriosa del Evangelio y llena del Espíritu Santo proclame con poder y amor, Cristo es Señor de todos. Alabado sea Dios. Entonces, tenemos un compromiso social. No socialismo. Un compromiso con el prójimo. Un compromiso con el otro. ¿Qué dice Mateo 5:16?
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿no? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. En Tito 3:14 dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Eso quiere decir que la fe transforma a la sociedad. El Evangelio no solo cambia corazones, también cambia contextos. El creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo no puede permanecer indiferente ante la injusticia, la pobreza o el sufrimiento humano. La fe genuina produce acción. El amor verdadero produce servicio. Dios no nos llamó a escapar del mundo, sino a redimirlo. Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesús. No lo quites del mundo, sino guárdalos del mal. El Señor nos ha enviado a redimir este mundo, presentando a Cristo como el Redentor. La conversión no nos separa de la realidad social, sino que nos compromete con ella. Ser sal de la tierra significa preservar lo que se corrompe. Ser luz del mundo significa iluminar lo que está en tinieblas. Por eso, como creyentes, no podemos ser pasivos frente a los males que infligen a la comunidad. Nuestro compromiso social con el prójimo no surge de una ideología humana, sino del amor divino que mora en nuestros corazones. Donde hay hambre, el cristiano va a llevar pan. Donde hay opresión, el cristiano va a llevar justicia. Donde hay desesperanza, llevará esperanza. El apóstol Juan lo expresó con claridad. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 1 Juan 3:17. La fe que no se traduce en el servicio práctico no ha entendido todavía la naturaleza del Evangelio. Déjenme repetir eso. La fe que no se traduce en servicio práctico no ha entendido todavía la naturaleza del Evangelio. Porque la naturaleza del Evangelio es servicio, es acercarnos al prójimo, ver por la necesidad y tratar de alivianar ella. Jesús, nuestro Señor, fue el modelo supremo de compromiso con el prójimo, el compromiso social. Cristo no fue un observador de las necesidades humanas, sino un participante activo en la restauración de los caídos. Su ministerio unió la predicación con la verdad con la práctica y con la compasión. Él sanó, alimentó, consoló, enseñó y libertó. En los evangelios lo vemos movido por compasión ante las multitudes, Mateo 9:36, llorando ante la tumba de Lázaro, Juan 11:35, y extendió la mano al leproso, Marcos 1:41. Cada gesto de nuestro Señor Jesucristo fue una manifestación del reino de Dios en acción. Su compasión no fue sentimentalismo, sino poder redentor. No se limitó a consolar el dolor, lo confrontó con la autoridad del amor. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe continuar esa obra. Su compromiso no se agota en los sermones, sino que se expresa en la misericordia práctica. Seguir a Cristo implica servir como Él sirvió. El Señor no solo nos enseñó a orar, sino también a actuar. No solo nos llamó a creer, sino a amar activamente. El amor bíblico siempre se traduce en acción. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:18. La misión del creyente toca el tejido social.
Dios ha colocado a cada creyente como un agente de transformación dentro del lugar donde vive, como abogado, profesor, obrero, cualquiera que sea la función que ocupe, él es agente de transformación, donde trabaja o estudie. El compromiso con el prójimo no se cumple únicamente desde los púlpitos, sino de la vida cotidiana. Nosotros como cristianos servimos con integridad en el oficio que tengamos. Promovemos la justicia en nuestros trabajos. Enseñamos, procuramos hacerlo con excelencia. Cuidamos con ternura. Estamos siendo siempre misioneros en el corazón de la sociedad. La vida diaria del creyente es un campo de misión. El apóstol Pablo nos exhorta, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, dice en Colosenses 3:23. El Evangelio debe reflejarse en la economía, en la educación, en la familia, en la cultura y en la política. No porque la iglesia busque poder, sino porque Cristo es Señor de todo. El compromiso con el prójimo implica asumir nuestra responsabilidad en los asuntos humanos con principios divinos. No basta con orar por la sociedad, hay que servirla con fidelidad y amor. El amor al prójimo es el fundamento de este compromiso. Toda acción social del creyente tiene su raíz en el mandamiento supremo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Mateo 22:39. Este amor no es una emoción pasajera, sino una decisión continua de actuar en beneficio del otro, incluso cuando no hay recompensa. El amor cristiano no se limita a los amigos, sino que alcanza a los enemigos, a los olvidados, a los despreciados y a los necesitados. Jesús contó la parábola del buen samaritano para derribar las fronteras del egoísmo religioso. Eso está en Lucas 10, 25 al 37. El sacerdote y el levita pasaron de largo. Su teología era correcta, pero su corazón estaba errado y cerrado. En cambio, el samaritano, movido por compasión, se acercó, vendó las heridas y cuidó del herido. El amor que no se traduce en servicio práctico se vuelve una teoría vacía. El verdadero compromiso social no se mide por discursos, sino por manos que sanan, pies que caminan hacia el necesitado y ojos que ven con misericordia. Tiene que haber un equilibrio entre la proclamación de las verdades y el amor al prójimo. La acción hacia el prójimo no reemplaza la evangelización, la complementa. El evangelio no se limita a aliviar el dolor temporal, sino que ofrece salvación eterna. Por eso, toda obra de misericordia debe estar acompañada por el mensaje de la cruz. Jesús alimentó a los hambrientos, pero también dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Sanó a los enfermos, pero también les ofreció perdón. Liberó a los oprimidos, pero también los llamó al arrepentimiento. El verdadero amor busca el bienestar total del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. El compromiso con el prójimo no consiste en ofrecer filantropía, sino en reflejar el amor de Dios, que transforma la vida desde adentro. Cada acción de servicio debe apuntar a Cristo como la fuente de toda esperanza. La justicia que practiquemos será una expresión del reino. El compromiso con el prójimo se manifiesta en la búsqueda de la justicia. No se trata de justicia humana limitada por intereses, sino de la justicia divina que refleja el carácter de Dios. El profeta Miqueas se resumió la voluntad de Dios de forma contundente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Miqueas 6:8. Hacer justicia significa tratar a todos con equidad,
defender la verdad, rechazar la corrupción y oponerse al abuso de poder. El creyente no puede permanecer indiferente ante la opresión o el engaño, porque el Dios al que sirve es justo. Jesús reprendió a los fariseos porque diezmaban, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Una fe que ignora la justicia no es fe, sino religiosidad vacía. El compromiso con el prójimo consiste en ser un instrumento de justicia en medio de un mundo injusto, recordando que la justicia humana solo encuentra plenitud en Cristo, el justo por excelencia. Otra manifestación visible de la fe es la generosidad. El creyente no puede cerrar su corazón ante la necesidad, porque ha recibido del Señor más de lo que merece. La generosidad no depende de la abundancia, sino de la gratitud. Pablo elogió a los creyentes de Macedonia, quienes en grande prueba de tribulación, la abundancia de su generosidad superó las fuerzas de ellos, movidos por amor de Cristo, hacia Cristo. La generosidad no es una opción, sino el reflejo natural del corazón redimido. Cuando damos, proclamamos que confiamos en el Dios proveedor y que nuestras manos están disponibles para su gloria. La generosidad abre puertas al testimonio, suaviza corazones y demuestra que el reino de Dios opera con principios diferentes a los del mundo. Otro aspecto es que entender que mientras servimos al prójimo, estamos también adorando a Dios. El compromiso con el prójimo no se opone a la adoración. Es más, es una forma de ella. Servir al necesitado es servir a Cristo mismo. Jesús lo dijo. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice en Mateo 25:40. Cada acto de misericordia es una ofrenda de amor al Señor. Cuando el creyente alimenta, visita, enseña o consuela, aconseja, orienta a los jóvenes, a los niños, a los adultos, está participando de la obra redentora de Dios. Su servicio no busca aplausos, sino la gloria del Padre. El cristiano maduro comprende que el altar no solo está en el templo, sino también en la calle, en el hospital, en la escuela y en la casa. Toda acción que nace del amor a Dios es adoración. Repito, toda acción que nace del amor a Dios es adoración. Puedes entender que cualquier actividad que estés llevando a cabo y lo estás haciendo en el nombre del Señor y para la gloria de Dios, tú estás adorando en esa acción. Hay un compromiso con el prójimo y es una esperanza escatológica, una esperanza en el futuro. El compromiso con el prójimo no es una utopía ni activismo sin rumbo, surge de la esperanza escatológica, la certeza de que Cristo regresará a restaurar todas las cosas. Mientras esperamos su venida, trabajamos por reflejar aquí y ahora los valores de su reino. No se trata de construir un cielo en la tierra, sino de anticipar en la tierra la justicia del cielo. El apóstol Pablo exhorta, el apóstol Pedro exhorta allá en segunda de Pedro 3:11, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El creyente sirve no porque crea que salvará al mundo por sus obras, sino porque ama al Dios que ha prometido hacerlo. Su labor es una semilla de eternidad plantada en el terreno del tiempo. Cada acto de amor es un anticipo del reino que ha de venir. En conclusión, hermanos, el compromiso que nosotros tenemos con el prójimo no es un añadido al Evangelio,
Es el Evangelio. Es una consecuencia inevitable del Evangelio. La verdadera fe no se aísla, no se limita al culto, sirve, no se encierra en los templos, camina entre los hombres. El cristianismo es la prolongación del amor de Cristo en el mundo. Donde haya lágrimas, debe haber consuelo. Donde haya injusticia, debe haber una voz que clame. Donde haya soledad, debe haber una mano extendida. El compromiso con el prójimo no busca reconocimiento, sino obediencia. No se apoya en la fuerza humana, sino en la gracia divina. La iglesia que ama y sirve se convierte en un faro que orienta a los perdidos y es un refugio que sana a los quebrantados. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada creyente debe recordar que su vida es un ministerio y su entorno un campo de misión y de acción. Y que en cada acción justa, en cada palabra compasiva y en cada acto de amor, Cristo está siendo proclamado al mundo. Bendito sea Dios. Tenemos una responsabilidad ética como cristianos en este mundo. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En 1 Pedro 1:15-16 dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La ética cristiana no es una invención humana, ni un sistema filosófico, sino la expresión práctica del carácter de Dios en la vida del creyente. La moral del cristiano no se basa en la conveniencia ni en la cultura, sino en la naturaleza santa de aquel que lo llamó. Ser cristiano implica más que profesar una fe. Significa reflejar el carácter de Cristo en cada decisión, palabra y acción. La ética cristiana no es una teoría, sino una manera de vivir conforme a la verdad revelada. Dios no solo nos salva por gracia, sino que nos transforma con esa gracia para vivir de una manera distinta, diferente. Pablo lo declara con claridad. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si comemos o bebemos, que sea para la gloria de Dios. Si comemos o bebemos, que sea para la gloria. Esto quiere decir que al comer y al beber tenemos que considerar si está glorificando a Dios lo que estamos comiendo o bebiendo y si está realmente trayendo protección al templo del Espíritu Santo o puede ser destructivo. Hay que tener cuidado. La ética cristiana no busca agradar al hombre, sino glorificar a Dios. Es la aplicación visible de la santidad en medio del mundo, donde la cultura relativiza los valores. El cristiano está llamado a ser coherente, firme y veraz, porque su norma no es el mundo, sino la palabra de Dios. Cristo Jesús, nuestro Señor, es el modelo supremo de conducta. Jesús, en la encarnación de la ética, Él es la encarnación de la ética perfecta. En Él no hubo engaño, injusticia, ni contradicción entre lo que decía y lo que hacía. Su vida fue un testimonio puro de integridad y obediencia. El apóstol Pedro, escribió, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 22 y 23. El cristiano como discípulo de Cristo tiene la responsabilidad de imitar su ejemplo. No hay ética más elevada que la del amor encarnado en Jesús. Su humildad frente al orgullo, su pureza frente a la corrupción
y su misericordia frente a la indiferencia marcan el camino de quienes desean vivir para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos seguir a Cristo, porque seguir a Cristo no es imitar una doctrina abstracta, es reproducir su carácter en la vida diaria. La verdadera espiritualidad no se mide en la elocuencia, sino en la obediencia. No por el conocimiento teológico, sino por la práctica de la verdad. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles y firmes y a ser ejemplo real. Aleluya, una luz resplandeciente. Levántate y resplandece, dice la Escritura, porque ha venido tu luz. Nuestra luz es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles y firmes, hermanos, en medio de la situación, circunstancia en que estemos viviendo. Que Dios nos dé la gracia para seguir sirviendo, bendiciendo donde quiera que nos encontremos. Bendecimos a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través del Face y acá volvemos con nuestros hermanos acá en el Zoom. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos allá, sigan adelante firmes en la fe. Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Un abrazo para ustedes. Bendiciones.